Hola y bienvenido a este nuevo video de AutoCAD 2020. Hoy veremos cómo Autodesk ha cambiado la forma en que se puede adquirir y usar AutoCAD. Algo que hace un buen tiempo se notaba en el uso de varias aplicaciones o productos de Autodesk. Pero lo más importante que veremos en este video es cómo descargar e instalar el programa de AutoCAD 2020, proceso que se aplica a cualquier producto y versión de Autodesk. Empezaremos accediendo a la página de software libre de Autodesk, que tiene como público objetivo el sector educativo. El enlace se muestra en el video y se incluye en su descripción. Nos vamos a la parte inferior de esta página y en la lista de productos accedemos al programa de AutoCAD. Se cargará la descripción del programa y el enlace para acceder con nuestra cuenta de Autodesk, proceso que vimos en el video anterior. Así que ingresamos nuestro correo y hacemos clic en siguiente. Finalmente ingresamos nuestra clave. Algunas veces nos aparece un mensaje para proteger nuestra cuenta, generalmente cuando accedemos por primera vez. Si lo prefiere, puede seguir ese proceso ingresando un número de teléfono o un correo alternativo. Una vez que hayamos ingresado, aparece nuestro nombre y las ventanas de selección activas. Seleccionamos primero la versión del programa, luego el sistema operativo y finalmente el idioma. Autodesk nos mostrará el número de serie o licencia, la clave del producto, el tamaño de los archivos que vamos a descargar y un mensaje que nos autoriza a usar el programa hasta en 2 dispositivos personales o 2 computadoras. Antes de continuar, vamos a ver un detalle interesante en esta versión. Hacemos clic en requerimientos del sistema para este programa y en la página que Autodesk nos muestra se pueden ver todas las versiones. Pero fíjense, la versión 2019 y 2020 vienen con herramientas especializadas incluidas. Esto no había hasta la versión 2018. Vamos a abrir el enlace de la versión 2020, que es la que vamos a instalar. Recorremos un poco esta página y vamos a detenernos en el procesador. A partir de la versión 2020, AutoCAD soporta varios procesadores. Ahora podemos usar AutoCAD usando toda la potencia de los actuales computadores que vienen con varios núcleos. Ninguna versión de AutoCAD anterior a esto indicaba esta característica. Cómo activar esta opción y bajo qué condiciones se usa lo veremos en uno de los videos del curso. Vamos a cerrar esta ventana y abrir nuestro correo, pues la información completa de la licencia llegará mediante un mensaje. Como puede ver, tengo un nuevo mensaje de Autodesk. Usted debe hacer lo mismo. Al abrirlo, podemos ver el mensaje con los detalles completos de la licencia. En la parte inferior, hay un mensaje que nos indica que cuando activemos el producto por primera vez, será la fecha desde la cual se inicie el proceso de validez de la licencia. Es decir, a partir de esa fecha, se empiezan a contar los 3 años. Regresamos a la página de descarga y ahora vamos a la parte inferior, donde vamos a encontrar las opciones de descarga o las opciones de instalación. Abrimos esta ventana y elegimos la opción para descargar con el navegador. De esa forma podremos tener los instaladores del programa comprimidos y en paquetes de 2 GB como máximo. El programa comenzará la descarga. Como se trata de AutoCAD solo, sin herramientas especializadas, el archivo tiene un tamaño de 1.4 GB. El proceso va a demorar unos 5 minutos. Esto es dependiendo de la velocidad de nuestra conexión a internet. Vamos a cortar esta parte de la descarga y una vez que el archivo se haya descargado, hacemos clic sobre él. Una ventana nos indica dónde está ubicado el archivo que vamos a ejecutar. Hacemos clic en ejecutar y ahora nos aparece la ventana para desempaquetar el programa.
Aquí nos indica que Autodesk creará una carpeta dentro del disco C, donde descargará los instaladores y desde donde realizará la instalación. Podemos cambiar la ubicación, pero recomiendo dejarla por defecto. Así que aceptamos y comenzará a descomprimir el archivo. El proceso va a demorar unos segundos. En la ventana de descarga nos indica el tamaño total de todos los archivos de instalación, que en este caso es de 3.55 GB. Una vez que termine este proceso nos aparece la ventana de instalación. El proceso de instalación para AutoCAD 2020 es muy sencillo, así que hay que aceptar todos los pasos. Primero hacemos clic en instalar. Luego aceptamos el contrato de licencia y servicio. Y finalmente dejamos la carpeta de instalación por defecto. Hacemos clic en instalar y el proceso de instalación comenzará. El tiempo que demore dependerá de la velocidad de nuestro computador. Acortaremos este proceso y luego, cuando ya termine, nos va a indicar que toda la instalación se ha realizado con éxito. Hacemos clic en iniciar ahora y nos aparece una ventana que nos indica que Autodesk hará una recopilación y uso de datos durante el uso del producto. También nos indica que esto podemos cambiarlo desde el menú de ayuda. Así que aceptamos. Ahora nos aparece la opción para ingresar los datos de nuestra licencia. Aparecen dos tipos. Para nuestro caso es de un único usuario. Debajo nos aparece la opción para ingresar un número de serie o usar la versión de prueba. Como tenemos una licencia, hacemos clic en número de serie. Esperamos un momento y luego aparece una ventana con la declaración de privacidad de Autodesk. Podemos leer esta declaración antes de hacer la instalación. Luego hacemos clic si estamos de acuerdo. Ahora aparece el mensaje de bienvenida y nuevamente dos opciones: iniciar la versión de prueba o activar el producto. Como tenemos una licencia, lo vamos a activar. Ahora aparece la ventana para ingresar la licencia. Tomamos los datos de nuestro correo y los copiamos. Para este paso debe estar conectado a Internet. Hacemos clic en siguiente y Autodesk verificará la licencia. Finalmente nos aparece el mensaje de activación del producto. Podemos ver una copia de la activación o finalizar el proceso. Hacemos clic en finalizar y AutoCAD 2020 en su versión estudiantil se habrá instalado con una licencia de 3 años. Ahora vamos a cerrar AutoCAD y veamos qué debemos saber antes de hacer esta instalación. Autodesk tiene varios productos que vienen con AutoCAD incluido. En la descripción del video hay un enlace para acceder a la nueva página de AutoCAD. El enlace también está en este video. Aquí puede ver que ahora AutoCAD incluye herramientas especializadas, aplicación web y aplicaciones para teléfonos móviles. En la parte inferior o más abajo en esta página se muestra el cuadro con la relación de herramientas especializadas que ahora vienen con AutoCAD. Aquí puede ver herramientas especializadas para arquitectura, para electricidad, para mecánica, para instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias, para mapas en 3D, para diseño de tramas o diseño de dibujos impresos y para diseño de tuberías e instrumentación. Para tener acceso a esas herramientas especializadas, hay que instalar el programa que contiene AutoCAD y esas herramientas especializadas. Si accedemos al de arquitectura, por ejemplo, el enlace nos llevará a la página de AutoCAD Arquitectura. AutoCAD Electrical es AutoCAD con herramientas especializadas para diseñar controles eléctricos. AutoCAD Mechanical es AutoCAD con herramientas especializadas para diseñar componentes mecánicos. AutoCAD MEP es AutoCAD con herramientas especializadas para diseñar instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias de cualquier edificación. Así que es una decisión que debe tomar usted. ¿Qué programa va a descargar o instalar? O mejor dicho, ¿qué AutoCAD y con qué herramientas especializadas
va a descargar e instalar. En este canal solo hablaremos de AutoCAD. Por eso hemos descargado e instalado solo AutoCAD. Así que aquí aprenderá a manejar las herramientas de diseño asistido por computadora más usado en el mundo, con el objetivo de obtener una certificación internacional. Nos vemos en el próximo video.